padres, si es mayor de edad, el compromiso de tu esposo o algo así, ¿no? No sé, educación que cuesta hablar de ese tema. Bueno, retomamos. Por favor, el grupo, si puede retomar. Bueno, estaba dando algunas explicaciones un poco sobre el tema del aborto y un poco nuestra realidad. Hay varias ideas que se buscan, que tratan en realidad dar solución a esta problemática del aborto, ¿no? Algunas veces se ve el tema de la educación. Hay mucha gente que dice que el aborto debía ser permitido, ¿no? Pero también se refiere un poco al tema de la educación, al tema social, al tema incluso hasta familiar. Acá con su compañero, aquí en aula, estábamos compartiendo algunas ideas y decíamos que cada vez más hoy en día, más temprano, los adolescentes tienen relaciones sexuales y lastimosamente sin una mayor información que la que sus instintos les botan, ¿no? A tener relaciones sexuales. Y vemos de que con una falta de experiencia, lo que ocurre es que se puede dar un embarazo no deseado. Muchachitos de 13, 14, 15 años que dependiendo del lugar ya están teniendo relaciones sexuales, pueden fácilmente quedar embarazados si no utiliza un método anticonceptivo adecuado, ¿no? Que generalmente estamos hablando del preservativo, que es el más frecuente, porque píldoras, por ejemplo, no es apto para adolescentes porque están en un proceso de formación, entonces no es aconsejable. Pero sí, digamos, las píldoras anticonceptivas, y hay otros métodos, ¿no? Algunos implantes que se van colocando, pero eso también se debe hacer con el apoyo médico para realizar ese tipo de métodos anticonceptivos. Bueno, daremos continuidad, por favor. ¿Quién le toca? Licenciado, ¿Sí? bueno, una opinión mía, ¿no? A mí me tocaba la legislación boliviana y el aborto y, bueno, una opinión mía, ¿no? Porque a mí no me parece correcto, ¿no? Que una mujer que se practique un aborto vaya a la cárcel, porque como estaba penalizado,
pues no sé si a alguien le parezca correcto, o que a tu prima, a tu amiga, a tu vecina, tu comadre o tu mamá, ¿no? Que se haya practicado un aborto porque su método anticonceptivo le ha fallado, o porque su marido la haya violado, o por simplemente algún tipo de error, bueno, digamos de cálculo, se haya practicado el aborto y vaya a la cárcel, ¿no? A mí, o sea, a mí no me parece correcto. Ya, Por poner un ejemplo, lastimosamente, hay mucha gente que podría estar de acuerdo contigo, pero hasta que se modifique la normativa, el hecho de suspender un embarazo, sea deseado o no deseado, salvo las excepciones que he señalado con anterioridad, es delito. Y lastimosamente la ley se cumple, no se la analiza, no se la discute, ¿ya? Pero válido, válido lo que señala. y por poner un ejemplo, doctor, por ejemplo, una chica, ¿no? Una mujer de clase media o alta, pues que tiene 300, 400, $500, puede ir, ¿no? A practicarse un aborto en una clínica privada sin tener ningún tipo de riesgo, ¿no? Y tenga un cuidado clínico, higiénicamente. Sin embargo, una chica que haya sido violada, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Por su padrastro con 14 años, ¿qué va a hacer? Va a ir al naturista o comprar, ¿no? Ese medicamento que es el misoprostol, creo. Y, y claro, ese medicamento también cuesta caro, ¿no? Y ahí también están vinculados mafias médicas. Y probablemente, ¿qué va a hacer la chica? Va a morir por una hemorragia o si no, y si no va a llegar a ese punto donde, eh, como usted ha dicho, las consecuencias son graves, puede quedar una infección o probablemente después pueda tener cáncer o se queda estéril para siempre. Pero cuando se trata por violación, el aborto es legal y ahora hay ayudas en los hospitales y es más seguro. Exacto, yo pienso igual que mi compañera y por eso también el aborto ilegal está penalizado, por Si esas vemos un poquito, mismas consecuencias. sí, si vemos un poquito el tema del aborto, nos va guiando a hacer un análisis legal, social, hasta incluso moral, ¿no? Y religioso. Porque sabemos de que las personas que tienen una crianza y un sustento religioso, sabemos, por ejemplo, que la muerte no está, el matar es un pecado. Y lógicamente el aborto es matar una vida, porque no nos olvidemos, desde la concepción ya existe una persona, un individuo que está creciendo en el seno materno. Ahora, las circunstancias en las cuales se haya procedido este embarazo, lógicamente, ¿no? Ya hemos dicho, una violación no se puede continuar con el embarazo, pero muchas veces otros casos, disculpen la crudeza de mis palabras, pero cuando dos jovencitos, sin tener ubicación en lo que hacen y practican un acto sexual y se embarazan, ¿ya? Estamos hablando de que ellos tomaron decisión, nadie les obligó a tener relaciones sexuales, ¿no? Ahora, yo sé que muchos adolescentes, pues, es bastante complicado el tema de llevar adelante un embarazo porque les afecta socialmente, el qué dirán, la familia, los vecinos, la sociedad, más que al hombre, a la mujer, que es la que, digamos, más sufre esta etapa. Pero sin duda hay que tomar decisiones y yo creo que pasando por la educación es un aspecto fundamental para evitar estos embarazos. Y que tanto mujeres como hombres se tomen las responsabilidades de sus actos más claramente. El producir un embarazo o autorizar un embarazo realmente sería caótico, ¿no? Ya sería un tema abusado por todas las personas. Pero bueno, son temas que analizando filosóficamente, moralmente y socialmente, hasta religiosamente, no nos vamos a poder llegar a poner de acuerdo. ¿Ya? Pero por favor, está bien esta dinámica
que podemos estar dando para algunos comentarios. Ignacio, por favor, lo escuchamos. Claro, yo quería, Bueno, Claro, yo quería mencionar de lo que mencionan nuestras compañeras de que sí, cuando el aborto es legal, entre comillas, cuando existe una violación, pero hay que ser reales de nuestra realidad social. O sea, sin ir lejos, hace un mes creo, o dos, salió en las noticias como una madre dejó que su padrastro embarazara a sus dos hijas menores. Entonces, creo que a ese hecho se refiere nuestro compañero, de que existen violaciones las cuales se quedan en el olvido, que jamás son denunciadas, y entonces ahí se realizan los abortos a menores de edad en lugares clandestinos. muy Eh, bien. es, Continúe, continúe. Eso sí es cierto, ¿no, doctor? Pero como hemos explicado, cuando es por violación, no es necesario que se haga o que vayan, pidan una orden judicial y todo eso. Solo basta con que la persona haya hecho una denuncia anteriormente de que ha sido violada, entonces ya le dan el permiso. No tiene que pasar por un proceso largo y le dan el permiso directamente para que se pueda hacer el aborto. Y más si la violación ha sido a menores de edad, ¿no? Hay como ser 14, 13, 15 años. Entonces es más accesible ahora en ese aspecto. No, Sí, ahora sí, si realmente ha sido bajo, ¿cómo se dice? Consentimiento de la menor, sabiendo lo que se ha metido, entonces eso ya es delito, porque así como se ha sometido a experimentar cosas, entonces también tiene que hacerse cargo de sus actos, ¿no? hay un aspecto, digamos, que tal vez estamos obviando, tal vez ustedes no conocen. Dentro del ámbito jurídico, en algún momento querían dictarse una ley que es la toma de decisión en la vida sexual de las personas, ¿no? Y decía que una muchachita de 14 años ya tenía la capacidad de decidir si quiere o no quiere tener relaciones sexuales. A mi humilde opinión, tal vez ustedes no estén de acuerdo. Una muchachita de 14 años no tiene la capacidad mental, madurez emocional para decidir tener relaciones sexuales. Sabemos que en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestra realidad, hay muchachitas de 13, muchachos de 13, 14, 15 años que ya están teniendo relaciones sexuales, pero lo hacen por el tema hormonal, el porque su amiguito, su amiguita ya ha tenido relaciones y también ellos quieren conocer o quieren experimentar esa vivencia. Pero si nos damos cuenta, los resultados, un embarazo, ¿qué va a hacer esta muchacha o ese muchacho? ¿Va a poder sobrellevar? O sea, es una decisión bastante grande, porque el acto sexual es posiblemente una decisión que le pueda afectar en toda su vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de actos voluntarios, pero también hay lo que es el estupro, ¿no? Cuando una persona mayor tiene relaciones sexuales con una menor. Yo les comento que he llevado algunos procesos en los cuales chiquitas de 13, 14 años han dicho, yo quería tener relaciones porque es mi enamorado, y el enamorado de 20 años, 18 años, 19 años. O sea, discúlpeme la expresión, pero esta señorita tal vez se ha enamorado, tal vez ha sido manipulada y lógicamente no ha tomado decisión, sino ha sido influenciada para que acepte estas relaciones. Pero bueno, poquito eso, ahí pararemos nuestros comentarios, continuaremos con la exposición. Continuada esta, podemos ir debatiendo algunos otros temas más. ¿Ya? Continuaremos, por favor, con el grupo de exposición. Sheila, por favor. Bueno, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Ok, el aborto puede ser clasificado desde diferentes puntos de vista o desde la disciplina de análisis o aplicación. Desde un punto de vista del proceso clínico normal o patológico, evoluciona desde los primeros síntomas, signos por los cuales se sospecha que un embrión o feto podría ser expulsado desde el útero. El aborto
es clasificado porque ningún aborto es igual como acabamos de hablar, debatir. Los abortos clandestinos sabemos que conllevan un riesgo hasta de quitar la vida, y un aborto que es solicitado y bien practicado no tiene riesgo alguno. Siguiente diapositiva, doctor. ¿Me escuchan? Perdón. Yo sí, el doctor creo que no. Creo que no me escuchan. Ya está, ahora sí. Ya cambió la diapositiva. Doctor, Sí, sí, le escucho. No estaba pudiendo cambiar la diapositiva. Sí, dígame. Hola, hola. aquí. De mí aún no cambió la diapositiva. ¿Cómo? Perdón. Sí. Ok. em, ahora sí, doctor. ¿Ahí está bien? Sí lo compartiré porque cuando comparto de la otra manera se bloquea, algunas veces no me permite cambiar. Sí, ya está, doctor. Pero Ah, se movió un poco. Se movió. Más, creo que se saltó, doctor, demasiado. Ah, no, ahí está. Ok. Como proceso, síntomas o amenazas del aborto. Corresponde a la primera etapa o primeros síntomas o signos de anormalidad en un embarazo. Por ejemplo, por ejemplo, pérdida de sangre previente del interior del útero por desprendimiento del embrión recién implantado, eh, por desprendimiento de la placenta. Esto ya sería más un aborto espontáneo, ya que está habiendo sangrado desde el interior del útero y sin darse cuenta eh, está siendo rechazado el feto. Siguiente diapositiva, doctor. Según la presencia de infección, se clasifica en dos, en aborto séptico y en aborto aséptico. El séptico es la existencia de una infección, ya sea antes o durante el proceso del aborto. En general, los abortos clandestinos son sépticos, ya que no garantizan ningún un aborto seguro, y conllevan consecuencias graves, ya sean, como aquí dice, infección o desgarramiento o mal uso de los instrumentos, o mala práctica, o bien los instrumentos del aborto estaban infectados, no estaban bien desinfectados. Conlleva muchas cosas, y por eso se les llama aborto séptico. El aborto aséptico corresponde a la buena ausencia de infecciones. En general corresponde a los abortos espontáneos, ya que no llevan consecuencias graves. Siguiente diapositiva, doctor. Según origen del proceso de un aborto, de la muerte embrionaria o fetal. Bueno, como hablábamos, el aborto espontáneo es la ocurrencia espontánea del proceso de aborto o de la muerte del embrión del feto, inducido, provocado o voluntario. Existen acciones de la embarazada o de terceros que interrumpen el desarrollo del embrión o feto. Siguiente diapositiva, doctor, por favor. Sí.
Ok, como resultado de la expulsión del embrión feto, tiene dos complementos, aborto completo y aborto incompleto. El completo es la expulsión de la totalidad del embrión o feto y de los anexos que corresponden ins- a las, instru- a las estructuras del apoyo como la placenta, membranas amnióticas y otras estructuras. La cavidad uterina queda sin ningún contenido. Esto es como un aborto aséptico, o sea, un aborto espontáneo que el útero expulsa totalmente sin dejar ningún rastro dentro del interior de una mujer. Y el aborto incompleto en esta condición queda al interior. eh, eh, ¿Puede volver, doctor, por favor? Gracias. Aborto incompleto. En esta condición queda al interior del útero algunas partes de las estructuras embrionarias, fetales o de los anexos. Eh, Hasta ahí sería, cuando mandé mi diapositiva, creo que lo mezclé, doctor, y se repitió nuevamente las diapositivas anteriores. Esto está repitiendo, doctor. Y ahora, ¿cómo Doctor, se? ¿podría pasar directamente al punto 5, por favor? ¿Cuál es el punto 5? A ver, las Está más diapositivas. abajo. Ya. Cuando compartan para sus compañeros, por favor, van a corregir eso. ¿Es el punto 5? Sí, más arriba está, doctor. Es métodos. ¿Cuál? Perdón, doctor. Ahorita estamos en el punto 3. El punto 4 está más abajo, doctor. Perdón, va a disculpar. ¿Cuál es el punto 4? Si me dicen. Ese es Aborto eh, con indicios, doctor. eso. Perdón. Ya. Por eso yo siempre pido Buenos que días. ustedes compartan, porque conocen sus diapositivas. Ya, continuaremos. Buenos días, Listen. Compañeros. Voy a dar continuidad a la exposición. Abortos con indicios. Bueno, con incidencia legal. Se puede evidenciar ahí la tabla donde indica que la causa de mortalidad materna por hemorragias graves el 25%, infecciones el 15%, enclampsia el 12%, aborto obstruido el 8%, abortos peligrosos el 13%, otras causas directas 8%, causas indirectas el 20%. Por favor, doctor, la siguiente diapositiva. El derecho al aborto. En condiciones de riesgo, como es importante, una importante preocupación de la salud pública y se comprometieron a reducir la necesidad de abortos a través de servicios de planificación familiar más amplios y mejores, y a la vez que reconocieron que en los casos en que el aborto no fuera contrario a la ley, este debía practicarse en condiciones adecuadas. Muchas veces, doctor, sucede, bueno, compañeros, sucede que anteriormente estuvimos hablando cuando suscitan ese tipo de violaciones a parientes o cercanos, ya sea de padre a hija o primo o prima, hermana, primo. Así. Entonces, en ese caso sí está permitido el aborto. Entonces, eh, por favor, la siguiente diapositiva, doctor. Aclararemos un poquito. Lo que me está diciendo se conoce como incesto. El incesto es muchas veces las relaciones sexuales entre familiares, entre hermanos, primos, tíos y demás. Esto es una práctica, tal vez algunos se han sorprendido, es una práctica que en muchas sociedades se realiza, ¿ya? Pero si se realiza un embarazo no deseado,
Y si se realiza un aborto, es delito, no por el hecho de que sea una relación o un embarazo incestuoso, no se considere como delito, por favor. Tendremos un poquito de cuidado con esos aspectos, ¿ya? Porque estaríamos mal informando a recursos. Sopa. La siguiente diapositiva, por favor, doctor. En el artículo 330, la mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las 12 semanas de gestación. Hola, doctor. Ahí se puede ver la tasa de, o sea, la cual sube, ¿no? En el 2000, bueno, es una tabla de cuánto sube la tasa de mortalidad de las mujeres o, a causas del aborto o de la práctica del aborto. Eh, Se puede ver que el 2011 es un poco más alta. Actualmente tenemos mucho más altas, pero no se dan a conocer ese tipo de porque todos sabemos que es un delito. En la siguiente diapositiva, por favor, doctor. Esta es mi parte. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a explicar lo que es los medios usados para el aborto criminal. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Como bien habíamos hablado, si bien sabemos que el aborto es ilegal, alrededor de 40,000 a 80,000 mujeres se practican el aborto y entre estos hay 480, lleva a 480 muertes, ¿no? A pesar de que el aborto es ilegal, hay clínicas, lo que son hospitales privados y clínicas clandestinas que practican el aborto. Entre estos, los 3 métodos más usados son las pastillas abortivas, que son métodos farmacéuticos. Entre la más conocida es la citoteca. Este medicamento lo consumen mayormente antes de la 6ª semana del embarazo. Y esto hace que tanto el feto como la placenta sean expulsadas. En caso de que esto no ocurra y queden restos, se tiene que ocurrir alegrado, ¿ya? Porque puede presentar infecciones o hemorragias, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, doctor. También tenemos el método por aspiración o método, y lo llamamos método quirúrgico. Este es un método bastante, ¿cómo se puede decir? Es más fácil, pero es un poquito traumatizante, ¿no? Porque en este método insertan en la vagina de la mujer unas paletas, que muy bien no sé qué se llama el instrumento que utilizan, pero abren lo que es las paredes vaginales e insertan un dilatador. Cuando insertan el dilatador, insertan un tubo que es succionador, ¿no? Y mediante lo que este método es meten y sacan hasta encontrar al embrión o al feto, ¿no? Y lo empiezan a destrozar y empiezan a succionar todo de adentro, a excepción de la cabeza. Para sacar la cabeza, utilizan el instrumento que se llama forceps de pólipo, ¿no? Es como unas tijeras que en las puntas tienen como un círculo, ¿no? Que es como para aplastar nueces. Entonces esto lo ingresan hacia la vagina, hacia el útero y destrozan con esto la cabeza como si fuera nueces, ¿no? Como si fuera una nuez.
Este método normalmente lo utilizan hasta antes de la semana 12, ¿no? Es, es un poco traumatizante al ver, ¿no? Al feto totalmente destrozado. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. También tenemos el método de legrado, que también es un método quirúrgico. Este método es similar a la de la succión, solo que a diferencia de la aspiradora, lo que meten es unas tijeras que son más pesadas, ¿no? Para lo que es, para aplastar y destrozar todo lo que es el feto, como podríamos ver en la imagen de al lado. Lo destrozan totalmente y lo sacan así, pedacito por pedacito, ¿no? Este método, por ejemplo, se realiza entre el tercer a cuarto mes, ¿no? Eso también se llama curetaje, ¿no? Este método y es un poco complicado también. Es igual, ¿no? Igual utilizan los mismos instrumentos para abrir la vagina, el dilatante, solo que en esto, en vez de utilizar la aspiradora, como había mencionado, utilizan las tijeras que son más pesadas, porque como el feto ya es un poco más grande, entonces tienen que destrozarla ya hacia adentro, ya no podrían destrozarla tan fácilmente como la aspiradora. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. ¿Por qué usan estos métodos? Normalmente estos métodos lo utilizan porque a esa edad es más fácil practicar el aborto por la vagina y no hay, también hay poca, ¿cómo se dice? Poca tasa de mortalidad, ¿no? Es menos riesgoso, menos peligrosa para la madre, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Los tres que he explicado son los más utilizados y esos son en tempranas edades, hasta el tercer, cuarto mes. Esto ya es cuando ya las personas que practican el aborto es más avanzado, ¿no? El periodo del embarazo. Entonces hacen lo que es la mini cesárea. Eh, en el método de la mini cesárea está, si bien esto ha salvado vidas de madres e hijos, ahora también lo utilizan para lo que es el aborto. Esto es bastante traumatizante, ¿no? Tanto para el médico como para la madre. Aparte de que va a llevar la secuela siempre de la cicatriz en el vientre, ¿no? Antes de que se practique la cesárea, utilizan un tipo de inyección para matar el feto, ¿no? ¿Me escucha, doctor? No, sigo en la anterior diapositiva, por favor, doctor. Sí, Solo quería... Y ya. Esto es, no sacan, como les dije, mediante una incisión sacan lo que es el feto. Esto se da normalmente ya a partir del cuarto a quinto mes, ¿no? Siguiente diapositiva, ahora sí, por favor, doctor. También está el método por inducción de contracciones. Para esto igual utilizan medicamentos a través de una inyección, provocan, ¿no? Lo que es la expulsión del feto y la placenta mediante diversas vías, ¿no? Que producen contracciones similares a las del parto, las cuales provocan a su vez la dilatación del cuello uterino y la, y la bolsa en que está el hijo. No, esto hace que se bote por completo la placenta y el feto más. En el momento de la expulsión, el feto muere asfixiado. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Ya. En este caso, doctor, compañeros, el método de las inyecciones intraamnióticas, ¿no? Estas se utilizan, esta primero se inyecta en lo que es el vientre y entra hasta la placenta y se aplica, ¿no? Esta inyección que es la salina.
Esta es la que normalmente utilizan porque en las dos anteriores incluso hay el riesgo de que el feto eh, lo saquen con vida, y todavía esto es un poco más traumatizante porque tienen que dejarlo a que se muera ahí, o si no tienen que recurrir a la asfixia. En cambio, en lo que son las inyecciones, eh, inyectan directamente la salina, y esta salina causa quemaduras, ¿no? Como pueden ver en las imágenes. Esto se da entre los 4 a más meses. Es por esto, ¿no?, que el aborto es ilegal, porque a partir de estas etapas, ya el feto ya está, ¿no? Bueno, a partir de las 12 semanas, el feto ya está completamente Conforme. formado. Lo que pasa es que va ya en lo que son las otras gestiones, ya está creciendo, pero a partir de la semana 12, el feto ya está completamente, el embrión ya está completamente formado, su corazón ya está latiendo, y ya tiene, ¿no?, ese signo vital. Y a partir de la cuarta semana ya es un poco más traumatizante, tanto para el que produce, tanto para la madre como para el médico que está practicando el aborto, porque en algunas ocasiones, como en lo que es la mini cesárea o en lo que es el por inducción, los fetos, algunos ya nacen con vida, y entonces tienen que esperar ahí a que se muera, o tienen que recurrir a la asfixia, ¿no? En cambio, en lo que es la inyección, también es traumatizante, ¿no? Porque al momento de sacar el feto, presenta quemaduras, como pueden observar en las imágenes. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Ya. Estos métodos son seguros para la vida de la salud de la madre. Efectivamente, no son, si bien los 3 primeros hemos dicho que son, que son los más seguros, efectivamente, pero no siempre, porque en el momento de la succión o en el momento de del trozado del embrión o del feto, pueden llegar a perforar lo que es el útero, ¿no? O puede también haber infecciones, desam, ¿cómo se dice? Hemorragias, ¿no? En el método de la cesárea, incluso puede haber infecciones. Incluso en algunas situaciones he escuchado que en el momento de practicar la mini cesárea, algunos incluso han olvidado, ¿no?, lo que son las gasas, lo que son algodones o algunas otras cosas dentro de la persona. Y esto ha provocado infecciones y también hemorragias, ¿no? Después, las tabletas abortivas tampoco no son tan seguras, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no expulsan por completo a lo que es el feto o el embrión, y entonces tienen que recurrir al legrado, porque si no, igual causan lo que son infecciones, hemorragias, y la mayor parte de estos lleva, ¿no?, a la muerte de la madre. Fuera de lo que lleva a la muerte de la madre, si es que logran, ¿no?, pasar desapercibidos y no tienen ningún efecto secundario, ni llegan a quedar estériles, nada. Está también lo que es ¿cómo se dice? Lo que es el trauma psicológico que pasan las madres, ¿no? Así que estos métodos no son seguros del todo. Siguiente diapositiva, por favor. Pueden ser fisiológicas o pueden crear secuelas psicológicas también. Sí, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Nos apuraremos, ya se va a cortar, por favor, en esta diapositiva. Esta es la última, por favor, doctor. Le voy a dar paso a mi compañero para que explique. Ya. Rapidito, nos queda un minuto. Jason. Usted nomás ya termine, por favor. Ya, doctor. La pericia médico-legal en el aborto son actuaciones médicas mediante las cuales se asesora a la administración de justicia sobre algún asunto en particular. Podemos
observar que en el Código Penal no favorece a los pros ni en contra, sino que busca en que las mujeres puedan tener la opinión de abortar. De acuerdo al Código Penal previsto, la pericia médica